diputado de emitir su voto? Diputada presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 42 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. En consecuencia, se aprueba el dictamen que presentó la Comisión de Juventud, Educación y Cultura. Remítase a la jefa de gobierno de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. El siguiente punto del orden del día es la discusión y, en su caso, aprobación del dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 89 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal. Para fundamentar el dictamen y de conformidad con lo dispuesto por la fracción tercera del artículo 129 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se concede el uso de la tribuna hasta por 10 minutos a la diputada o diputado encargado de este dictamen. Adelante, diputado. Con su permiso, diputada presidenta, con referente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 89 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, presentado por el diputado Aldo Darío López Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Como antecedentes, pues tenemos arrastrando esta iniciativa desde el 23 de octubre, que fue mismo presentado por el diputado, que se nos turnó igualmente el día 23 de octubre a la mesa directiva, pero que fue rechazado por los integrantes de esta comisión por diferentes cuestiones. Posteriormente, el diputado Luis Rodolfo Nájera, a nombre del diputado Aldo Darío, de manera extraordinaria, en la sesión plenaria del pasado 20 de noviembre del presente año, se integró al orden del día mediante una votación económica de las y los compañeros diputados. Hasta que el día 20 de noviembre la mesa directiva nos turnó esta iniciativa, pero ahora de manera corregida. En el orden de las siguientes ideas, vamos a presentar que este dictamen es referente a diversas disposiciones del artículo 89 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, presentado por el diputado. Esta reforma plantea una modificación, instalación, infraestructura necesaria para la correcta captación, tratamiento y uso de aguas pluviales en las edificaciones gubernamentales y organismos autónomos que se encuentran en la Ciudad de México. Los integrantes de esta comisión consideran que esta materia pretende cumplir con el mandato de reforma apropiada en el artículo 89, mencionándola como una fracción bis. Esta presente adición al Reglamento de Construcciones del Distrito Federal especifica claramente solamente a las edificaciones gubernamentales y organismos autónomos construidos del 2016 a la fecha y a fecha futura, pero, ojo, que sean viables, sí se puede hacer una modificación para la correcta captación pluvial. Es por eso que con lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y los diputados integrantes de esta Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Ciudad de México presentamos el siguiente resolutivo: que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 89 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado. Está a discusión el dictamen. Se abre el registro de oradores. ¿Existen oradores en contra? ¿Alguna o algún diputado desea razonar su voto? Sí, diputado, a favor de proporcionarnos su nombre. Aldo Darío López Torres. Muchas gracias.
¿Alguna otra diputada o diputado desea razonar su voto? Se cierra el registro de oradores. A continuación, se cede la palabra al diputado Aldo Darío López Torres para razonar su voto en un tiempo no mayor a 5 minutos. Diputado, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, mesa. Con su venia, señora presidenta. Quiero expresarles, compañeros diputados, que esta iniciativa nace tras una urgencia que vivimos día a día en la Ciudad de México en ciertas temporadas del año, en las que las lluvias son tan torrenciales que muchas partes de la ciudad se inundan. Si alguno vive por Zaragoza, la carretera hacia Puebla, pues sabrá que allí suceden cosas pues inimaginables alguna vez, porque en algún punto me ha tocado ver que allí se inunda de una cierta manera que los automóviles quedan cubiertos por el agua de lluvia e incluso por el agua que se desborda de las coladeras. Si no ponemos atención a esta clase de urgencias que vive la Ciudad de México en cuanto a la materia, pues puede ser de salubridad y de aguas, la infraestructura que el agua podría captar y podría almacenar para su uso diario en edificios gubernamentales es vital. ¿Por qué no me fui a lo particular? Porque sería muy difícil implementar en edificios particulares esta clase de captadores de lluvia, ya que la economía no daría para eso. Sin embargo, en edificios gubernamentales podrían ser subsidiados y a partir de eso se podrían dar pues los elementos para que la captación fuera la correcta. Entonces, en base a esto, quiero decirles que es pues toral para la materia que se apruebe esta iniciativa, ya que la captación podría dar mucho más y en un futuro se podrían implementar nuevos organismos y nueva infraestructura para que la captación sea adecuada, no solamente a nivel gubernamental, sino también a nivel particular en las casas o departamentos. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. En razón de que esta presidencia no recibió por escrito la reserva de artículos, se solicita a la Secretaría recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. Se procede a registrar la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. Les pedimos a los diputados manifiesten su nombre completo, seguido de la frase a favor, en contra o abstención. Recogeremos la votación de izquierda a derecha. Aguilar Suárez, a favor. Alberto Almanza, a favor. Héctor Dávila, a favor. Villalobos Brena, a favor. Luis Armando Núñez, a favor. Alejandro Cruz, a favor. Guadalupe Ayora, a favor. Estefanía Cruz Valdés, a favor. Jocelyn Orduña, a favor. Nancy Teodosio, a favor. Karina Arias Becerra, a favor. Juan Carlos Montes, a favor. Eduardo Pedraza, a favor. Ángel Calep, a favor. Estefanía Cabello, a favor. Francisco Quirós, a favor. Fernanda Aspilcueta, a favor. Carla Quintero, a favor. Paredes Nava, a favor. César Augusto Medina Ramírez, a favor. Aldo López Torres, a favor. Luis Rodolfo Nájera, a favor. Alex Soriel López Díaz, a favor. Aurora Vargas, a favor. García Caballero, abstención. Roberto Arellano, abstención. Enrique Álvarez, abstención. Gutiérrez Virrueta, abstención. Rafael Rocha, abstención. Alejandra Jiménez, a favor. Azul Morales, a favor. Hernández Caballero, en contra. Irene Saavedra Flores, a favor.
Brian Ríos, a favor. Georgette Cerón, a favor. A favor. David Quirós, a favor. Marlene Segura, a favor. Fuentes Valle, en contra. La de la voz, en contra. ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Diputada presidenta, el resultado de la votación es el siguiente. 32 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones. En consecuencia, se aprueba el dictamen. Remítase a la jefa de gobierno de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. El siguiente punto del orden del día es la discusión y, en su caso, aprobación del dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se adicionan diversas disposiciones al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México en materia de uso de sistemas tecnológicos, digitales y o electrónicos en los procesos electorales. Para fundamentar el dictamen y de conformidad con lo dispuesto por la fracción tercera del artículo 129 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se concede el uso de la tribuna hasta por 10 minutos al diputado. Adelante, diputado. Sí, diputado, ¿con qué efectos? Presidenta, tengo entendido que solamente es la votación, ya que pues ya fue vertido el dictamen, ya fue presentado el dictamen en la sesión anterior, solamente sería volver a votarlo. ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputado. Está en orden. En estos momentos se reconoce a la Secretaría para que reponga la votación que fue vertida en la sesión anterior y que dio como resultado 2 empates. En virtud de lo anterior y toda vez que el dictamen ya fue aprobado, se abrirá una lista de oradores en contra y a favor, y posterior a ello se realizará la votación respectiva. Sí, diputada, ¿con qué efectos? Razonar mi voto. Sí, diputada, por ese motivo se abrirá una lista de oradores a favor y en contra. Estefanía Cabello. ¿En contra? Sí. Aquel diputado o diputada que desee… Sí, diputado. A favor, por favor. Sí, diputado, ¿podría repetir el sentido de su voto? A favor. De su participación. Por favor. Sí, diputado. Razonar mi voto en contra. ¿Su nombre, por favor? Roberto Arellano. Sí, diputado. Razonar mi voto a favor. Luis Rodolfo Nájera. Sí, diputado. Sí, razonar mi voto, porque nos queremos comer el postre sin haber preparado la comida. En contra, Héctor Ávila. Se cierra la lista de oradores. Para razonar su voto en contra, se reconoce
A la diputada Estefanía Cabello. Diputada, tiene el uso de la voz. Diputados, diputadas, con su venia, presidenta, quiero dar mi voto en contra y las razones son las siguientes. México ha pasado por una historia en cuanto a sus procesos electorales de desconfianza. Y bueno, hablando en cuestión del voto electrónico, los costos de los hardware y software son altos en cuanto para que se pueda realizar una votación electrónica de manera pues que genere confianza. Se requieren reformas en materia electoral y pues las leyes en materia electoral en México ya están muy rebuscadas. Creo que solo es cuestión de aplicarlas bien para que haya una mayor confianza hacia los ciudadanos en cuestión de su voto. Y bueno, hay que ser conscientes de que la innovación tecnológica conlleva riesgos y no se puede arriesgar la democracia en México. Gracias. Muchas gracias, diputada. Para hablar a favor del dictamen se reconoce la participación del diputado Brian. Diputado, tiene el uso de la voz. Cuenta con un tiempo no mayor a 5 minutos. Muchas gracias, mesa. Nuevamente, como lo habíamos dispuesto en la última sesión plenaria, la cuestión aquí es el fraude. Es aquí la merma de la confianza hacia nuestras instituciones que causa todo este tipo de cuestiones del fraude electoral. Amigos míos, no cirnamos nuestras decisiones en un solo concepto que sea el fraude. Démosle oportunidad.